En esta ocasión tenemos una serie que se llama La politización de instituciones y esta vez vamos a ver la politización de la iglesia. Tenemos aquí en este recuadro las denominaciones protestantes. Tenemos aquí que como a partir del desarrollo de la iglesia católica con el cristianismo se desarrolla la iglesia católica casi paralelamente se hace un desarrollo de la iglesia católica tradicional, pero también se desarrolla un cristianismo de anglicanismo con el rey Enrique VIII en 1534. Pero aquí es donde más aquí abajo también se desarrolla el cuaquerismo con George Fox en 1648. Pero en este recuadro mostramos entonces cómo también se desarrolla lo que es el protestantismo. El protestantismo es una denominación, ¿verdad?, cristiana que fue desarrollada a partir del reformismo en Alemania en 1517 con Martín Lutero, en el cual este movimiento criticaba a la Iglesia Católica. Y dos puntos importantes que quiero mencionar. Uno era que, por ejemplo, criticaba que las misas se hacían en latín, un idioma que solamente era hablado por los clérigos de católicos y que pues la gente en general no lo entendía. Este fue una parte que reformó el protestantismo que inició Martín Lutero. Otro factor importante es que a partir de este movimiento de protestantista, los hombres comunes y corrientes que practican el cristianismo pueden llegar a ser no clérigos, pero pueden llegar a ser pastores de iglesia, pastores protestantes, y también pueden ser hombres con familia, es decir, se pueden casar y ser también hombres religiosos, líderes religiosos. Esas son dos características que quería yo mencionar. A partir de que Martín Lutero inicia este movimiento de protestantismo, se desarrolla más adelante, ¿verdad? Ya para 1988 ya se están desarrollando ya lo que es una iglesia evangélica luterana, precisamente basada en honor a Martín Lutero. Y es así como se inician también muchas denominaciones más. Tenemos la denominación bautista, los adventistas, y a partir de ello también los pentecostales, y se van desarrollando. Sin embargo, ¿verdad?, la que se desarrolla más y que va creciendo más es la denominación protestantista a partir del movimiento que inició Martín Lutero, donde criticaba las prácticas educativas y las prácticas de religión de la Iglesia Católica. La reforma protestantista que inició Martín Lutero jugó un papel preponderante para el desarrollo de las colonias norteamericanas. Y es interesante esta gráfica porque nos muestra la composición del Congreso, el Congreso 116 en el año 2019. Tenemos aquí, por ejemplo, que casi la mitad de lo que es la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, está compuesta por protestantes, que es el 53.7%. La mayoría son republicanos. Son 136 republicanos representantes en la Cámara y 97 demócratas. En conjunto, ambos forman un 53.7%. Parte católica es 32.5% en total. De ese porcentaje, 87 son demócratas y 54 son republicanos. Es decir, que los representantes demócratas son más católicos
los que existen que republicanos. Hay menor cantidad de católicos republicanos. Ya después las demás fracciones son las demás denominaciones, ¿verdad?, de religión son judíos y otras religiones como musulmanes musulmanes, budistas, hindúes y unitarios también. Esto es en cuanto a los representantes de la Cámara Baja, los representantes de la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Pero en cuanto a al Senado, ¿verdad?, tenemos que un 60% de los senadores del Congreso de Estados Unidos son protestantes. De esos 60%, son 20 senadores demócratas y 40 senadores protestantes. La parte que corresponde a la parte católica son 22%, con 12 senadores demócratas católicos y 10 que son católicos republicanos. Ya después las denominaciones más pequeñas son mormones. También tenemos mormones 4%, judíos 8%, no afiliados 1% y budistas 1%. Es más impresionante la cantidad de senadores que practican la religión protestante. Los estados que tienen la religión católica son más numerosos. Del 2015, este mapa es desde 2015. Tenemos aquí entonces que la religión católica es más generalizada en lo que es la parte norte y la parte oeste y un poco para el sur. Una C invertida que encuadra, ¿verdad?, que enmarca lo que es la otra denominación religiosa, denominación protestante bautista. Y tenemos también alrededor de diferentes estados, lo que es el área central y el área un poquito hacia también el área media, ¿verdad?, un poquito hacia el este, donde está creciendo, ¿verdad?, está creciendo lo que es las iglesias metodistas, bastante de manera, digamos, salpicada, ¿verdad?, de manera un poco más no muy homogénea. También tenemos un área que está al oeste, donde se practica la religión de los santos de los últimos días, que se ve que también está de manera creciente. Pero lo que quiero comentar es esto, que a pesar de que está muy extendida, ¿verdad?, la religión católica en lo que es la población en general, los representantes que conllevan o que practican esta religión católica, es una minoría en el Congreso. En este sentido, es interesante ver cómo el balance, digamos, ya en lo que es el poder del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad?, en cuanto a personas que practican religión determinada, tenemos que hay una no representación balanceada en cuanto a la población de católicos y sin embargo existe una creciente un creciente número de representantes, ya sea de representantes o de senadores, que practican una religión protestante o una religión evangelista, ¿verdad?, una religión, digamos, no católica, cristiana no católica. Porcentaje de evangelistas en el Congreso de Estados Unidos ha ido de manera creciente, avanzando desde el Congreso 87, que es a partir de 1959, donde inicialmente había un porcentaje de evangelistas en el Congreso que representaba un 11.7%. Después fue variando y digamos una manera, una variación
subiendo y bajando, pero no una manera drástica, hacia 1979 y 1981. Se inicia un ascenso hacia 1991, que en una década, donde empieza a subir al 13.7%, se mantiene en varios años así, y empieza a subir nuevamente en el 2015 a 15.4%. Se mantiene otra vez en ese porcentaje, y a partir de 2017 sube a 16.10%. Ahí se mantiene también, y después baja a los niveles otra vez del 15.10% en el año 2021. Esto es interesante porque empieza a haber un declive. Sin embargo, la politización que en este caso queremos mencionar, se ve que está incrementada lo que es el tema, los temas religiosos, ¿verdad? Las agendas religiosas, principalmente de iglesias evangelistas, de identidad de género, y también elección, ¿verdad? de las mujeres de poder, digamos, gobernar, ¿verdad? Gobernar su cuerpo, en el sentido en que se ha politizado el tema del aborto, ¿verdad? El tema del aborto, que es un tema, siempre ha sido un tema controversial. Sin embargo, la politización que se está generando a través de la religión está incrementando, está, digamos, agregando más fuego a la hoguera política en este sentido. Quiero entonces aquí mencionar algo muy curioso, que a partir del 2007, ¿verdad? Hacia el 2014, esta tabla, ¿verdad? de valores está mostrando un declive. En las religiones cristianas no católicas hay un declive que va gradualmente, va minorando, ¿verdad? Lo que es las personas que van practicando la religión cristiana no católica. Esta tabla también muestra cómo otras religiones van incrementando un poquito, no tanto, no tan digamos dramáticamente, pero el contraste es más obvio cuando se ve que las fes o las prácticas religiosas no cristianas van aumentando un poquito, mientras las prácticas cristianas o los adeptos a la religión cristiana no católica va aminorando. Las personas de no afiliación también aumentan en un poquito más, y por ejemplo, aquí hay un aumento que va desde 2007 al 2014 de 6.7% de personas no afiliadas, es decir, que no están afiliadas a ninguna religión. Quiero entonces enfatizar la reducción de personas que practican el cristianismo, va disminuyendo, incluyendo, ¿verdad? También los católicos va disminuyendo. Aquí en esta tabla, que nuevamente, como les digo, es desde 2007 hacia el 2014, hay una reducción por ejemplo, en cuanto a católicos, de 3.1%, y de protestantes de 7.8%. hay una disminución. Es entonces interesante ver cómo, habiendo una disminución de adeptos a estas religiones, a lo que es la religión cristiana, hay una activación. Quiere decir que se está activando, aunque son menos las personas que practican, se están politizando más en cuanto a lo que es el gobierno y los temas de la agenda, de la agenda política en la sociedad, ¿verdad? En la sociedad de Estados Unidos. Las personas, ¿verdad? En general están concernientes, están preocupadas por cómo la moralidad política, la moralidad de un político refleja
la capacidad o más bien impresiona o las personas perciben que si la capacidad moral de un político no es buena, entonces la capacidad política para gobernar tampoco es buena. Dice que los oficiales electos que cometen un acto inmoral en su vida personal no pueden comportarse éticamente en la vida pública, y aquí tenemos dos ejemplos interesantes en este estudio, ¿verdad? que se hizo en esta gráfica. Tenemos que, por ejemplo, de manera general, los evangelistas creen, ¿verdad?, que va añadido lo que es la capacidad moral con la capacidad política de políticos para gobernar o para ejercer sus funciones políticas de representación en el gobierno. Tenemos que los evangelistas blancos, de manera general, es esta barra grande. Tenemos que alrededor un poquito más hacia el 18% considera que en general ese concepto en cuanto a moralidad y desempeño de funciones políticas. Sin embargo, ya no de manera general, sino que refiriéndose específicamente a dos figuras políticas que son, digamos, muy representativas. Una es del representante del Partido Demócrata, y otra es el representante del Partido Republicano. Me refiero a las personalidades de Clinton y de Trump. Ellos perciben que Bill Clinton es incapaz, ¿verdad? Y esto lleva a un 28%, casi, ¿verdad? Un 28% que considera que su capacidad moral afecta a su capacidad de desempeño político. Sin embargo, este mismo grupo de blancos evangelistas, de personas de raza blanca evangelista, cuando se refieren a Trump, ¿verdad?, no están tan concernientes de que Trump, digamos, teóricamente, si comete un acto inmoral, no les concierne o no están preocupados de que afecte su desempeño político o su ética en la política. Es una digamos que una información curiosa que muestra esta gráfica. Por otra parte, los católicos de manera general sí engloban, ¿verdad?, o más bien ligan lo que es la moralidad o la ética con el desempeño político de manera general, que es arriba un poco de 30%, que sería como un 32%. Pero cuando se refieren a Bill Clinton, pues ya no es tanto, sería un 28%, ¿verdad?, de católicos piensa que Bill Clinton más bien están concernientes con Bill Clinton, un 32%, y de Donald Trump están un poquito menos concernientes, sería un 22%. Tenemos entonces que los protestantes, las personas de raza blanca protestantes, ¿verdad?, de manera general es un como 27%, en general están concernientes con lo que es la moralidad y la ética y el desempeño político, y que cuando se refiere a Clinton, sería como casi un 19.5% está concerniente con este concepto de moralidad, ética y desempeño político en cuanto a Clinton, pero disminuye, ¿verdad?, el estar concerniente o estar preocupado a un 17% de este grupo de blancos protestantes, a un 17% en cuanto se refiere a Trump, no están tan preocupados. Los evangelistas de personas de raza negra, ¿verdad?, de manera general están concernientes, que es un 34%, un 34% está
concernientes. Cuando se refieren a Clinton, la ecuación se revierte, porque aquí hasta un 20.5% no les concierne bien. Sin embargo, con respecto a Donald Trump, entonces sí sube más, y es hasta un 27, casi un 28%, que sí, ¿verdad? Les preocupa que un político como Donald Trump, su ética y su moral sí le afecte a su desempeño político o a su desempeño de representación política. Las personas que no están afiliadas a ninguna religión, ¿verdad? De manera general, están más o menos al 32% que les preocupa, pero cuando se refieren a Clinton no están tan preocupados, pues entonces el porcentaje es un 14%, y cuando se refieren a Clinton, cuando se refieren a Donald Trump, entonces sí, la preocupación es un poquito más, que sube hasta el 18%. Es entonces interesante ver, ¿verdad?, cómo la gente también, no solamente las personas que tienen poder y están en el gobierno y practican una religión, ¿verdad?, están, digamos, expuestos, o más bien están presionados por sus creencias, ya sea de manera subconsciente o de manera consciente, pero sí se ve, ¿verdad?, cuando tienen una tendencia, ¿verdad?, a apoyar ciertos puntos en ciertas agendas, en ciertos fenómenos o en ciertas circunstancias políticas, como la religión afecta a las personas que están en el poder, que están representando, que son políticos, pero también como la base de estos políticos, ¿verdad?, que son las personas en general que practican religiones diferentes. En este caso estamos hablando de la religión de personas cristianas, ¿verdad?, que se diferencian de otras denominaciones, incluyendo los católicos, ¿verdad?, como están concernientes con agendas políticas. Cada vez más se está haciendo más obvio esta situación donde el público en general, ¿verdad?, está concerniente. A la persona que es político, ¿verdad?, le afecta o le influye, ¿verdad?, su religión para tomar decisiones, ¿verdad?, en una posición de poder. En este caso, ¿usted cree que es positivo que las personas sean influenciadas de manera religiosa o por creencias religiosas, o considera usted que hay una forma de encontrar un balance donde no haya una influencia bastante marcada de lo que es la religión personal, ¿verdad?, de lo que es la religión, la práctica personal de la religión, ¿verdad?, en el gobierno? ¿Y qué opina usted también, verdad? Si usted es evangelista, si usted es cristiano, si usted, de otra denominación como bautista o pentecostal, etcétera, o también si es católico, o inclusive si practica una religión no cristiana como la hindú, el budismo, o si inclusive es usted una persona que no cree, una persona que usted mismo se considera ateo, ¿verdad?, por definición no cree en no practica ninguna religión. La religión está digamos, siendo una parte esencial donde las personas comunes y corrientes, ¿verdad?, están empujando una agenda en la que se basan en creencias religiosas. La democracia, o más bien el sistema democrático de gobierno, ¿verdad?, fue originalmente es creado, y una de sus bases bien esenciales es la separación del gobierno de la religión. Sabemos que la historia, por ejemplo, del catolicismo, ¿verdad?, en el cual la religión o la iglesia católica era la que llevaba el poder, no solamente
de manera local, sino que hubo una expansión de lo que fue el catolicismo en una forma grande, tan global, ¿verdad? Que dio origen, por ejemplo, a lo que entre comillas se conoce como descubrimiento de América y etcétera. O sea, al avance que fue apoyado por cuando la Iglesia Católica estaba en su cúspide de poder. Entonces es una controversia, ¿verdad? Pensar que se pueda regresar a una situación en la que el gobierno sea un gobierno religioso en sí, ¿verdad? Que sea un gobierno religioso. ¿Usted opina que debiese ser así? De que, por ejemplo, temas como, por ejemplo, las escuelas públicas se pueda orar, ¿verdad? Se pueda orar religiosamente. Y también existe una controversia, ¿verdad? Muchas personas que no son cristianas alegan que no debiese de haber una división bien marcada en lo que es la religión, la iglesia y el gobierno, porque existe un desbalance cuando personas cristianas, ¿verdad?, asumen que la práctica cristiana es la que debe perseverar en el gobierno de Estados Unidos o en las instituciones públicas de la sociedad en Estados Unidos. Es así como queremos apuntar este tema, ¿verdad? La politización de la iglesia o la politización de la religión, ¿verdad? La politización. Esta es una serie de podcasts que vamos a hacer y veremos otros temas donde se politizan otras instituciones, ¿verdad? Otras instituciones y esto está llevando a una polarización, ¿verdad? Y también, pues nuestra opinión, o en este caso mi opinión bien personal, es que polarización política no es buena, porque lo que sucede, hay un bloqueo de comunicación. Cuando hay un bloqueo de comunicación, entonces no existe una conversación que progrese a soluciones factibles, a soluciones buenas para todos, a soluciones en las que se observe un beneficio general de toda la población. Estamos aquí en su programa Hispano Humano. Yo soy Enrique Pérez y represento al Grupo Humano. En esta ocasión vimos la politización de las instituciones y esta ocasión vimos la politización de la religión. ¿Qué opina usted? Nos veremos y nos escucharemos en el próximo podcast Hispano Humano. Muchas gracias.